Bueno, hemos comentado en los últimos días, Germán, cómo los laboratorios de análisis clínicos en Mar del Plata, así como también otros organismos públicos, por caso el SEMA, se han visto muy concurridos en cuanto al aumento de personas que van a realizarse testeos. Exactamente, por eso vamos a hablar de este tema y vamos a tomar contacto con Germán Cajigas, quien es bioquímico de Farestay, para ver cómo está la situación, qué ven ellos, qué analizan. Germán, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué análisis haces? ¿Hay muchos más testeos? ¿Se están viendo? ¿Se observan? Sí, se observan. Nosotros venimos luego del pico de enero, hubo una baja en febrero de testeos. En marzo, a mitad de marzo, logramos llegar a un valle y a partir de ahí comenzó a crecer la razón de 30% los testeos semanales, y hoy, un mes después, tenemos cerca de un 200% más de testeos que en ese valle de marzo. ¿Qué ha cambiado, Germán, para los laboratorios desde que comenzó la pandemia? ¿Qué se ha modificado en ustedes en cuanto al tipo de testeo que realizan, la actividad y demás? Bueno, si nos remontamos al año pasado, en cuanto a tecnología y en cuanto a posibilidad de test, estamos muchísimo más armados, ¿no? Los laboratorios, tanto los privados como los públicos, hemos logrado adquirir nueva tecnología, conocemos un poco más del virus y han aparecido otras herramientas, además de la PCR, como los test rápidos, que bueno, tienen también su utilidad, no es tan confiable como la PCR, pero siguen siendo muy útiles. Y hoy en día también contamos con test de anticuerpos, que más en una campaña de vacunación suelen adquirir bastante importancia. Germán, en estas largas filas que se ven en estos días de gente que se va a realizar un hisopado, ¿es gente en su mayoría con sintomatología o es asintomática? Bueno, el público está cambiando un poco. En este valle de marzo que te comentaba, de mitad de marzo, sí, la mayoría de la gente que se iba a hisopar eran tal vez por razones de viajes o de posibilidades para adquirir tal vez un nuevo trabajo en el exterior, y pasaban por el laboratorio a consultar por los requerimientos que le pedían en otros países para llegar. Luego de eso sí, se empezó a ver que los requerimientos eran más por pacientes que tenían sintomatología o por contactos estrechos, tal vez pacientes asintomáticos, pero que habían tenido un contacto estrecho confirmado. ¿Tienen el dato de un porcentaje estimativo en cuanto a la cantidad de personas del total que se van a hisopar que dan positivo? En cuanto a números absolutos, no, pero sí te puedo decir que a partir de ese periodo de baja que tuvimos a mitad de marzo, en ese momento teníamos una tasa de positividad del 14% del total de hisopados, tanto de test rápidos como de PCRs. Luego de eso, obviamente considerando los pacientes que nos consultaban, ¿no? Que provenían por otras cuestiones, no por sintomatología. Luego de eso se comienza a acelerar la tasa de positividad y hoy en día estamos rondando cerca de un 35% en total. Y en relación a justamente a esto, lo que te preguntaba Mariana, esa curva ascendente no para de ascender o se mantiene en un momento estable, ¿y desde cuándo está ascendiendo, si es que es así? ¿De las últimas 2 semanas? ¿Desde cuándo? Y yo trato de hacer las proyecciones semanales para prepararnos un poco para lo que viene, y en este momento todavía no alcanzamos ninguno. Yo considero 2 picos, los que tuvimos en Mar del Plata en septiembre aproximadamente, a principios de septiembre, que fue la primera ola de Mar del Plata. Luego en Mar del Plata vimos un gran pico en enero, que yo la considero la segunda ola, y esto lo estaría considerando la tercera ola o la ola 2.5, si quieren llamarle, que aún no llega a los valores que tuvimos en septiembre y enero, pero se ve incrementando. Tal vez en 1 o 2 semanas podamos llegar a esos valores. Siempre considero que estamos unos días atrasados a lo que ocurre en Capital y en el AMBA. Mar del Plata viene un poquito atrás de ellos. De las personas que van a realizarse el hisopado, este testeo, ¿qué porcentaje aproximado es el que va por prescripción médica, porque el médico los envía, o van por motus propio? Es una buena pregunta.
La realidad es que hoy en día te diría un 50-50. Los pacientes con sintomatología por lo general sí ya vienen derivados de un médico. Lo que nos llegan pacientes sin derivación suelen ser estos pacientes con consultas por contactos estrechos o demás. De hablar con pacientes muchas veces tienen miedo de hacer la consulta para que no quede registro, tienen miedo de que queden tal vez registrados en el sistema como posibles COVID positivos y que no los dejen, que los aíslen por prevención y no los dejen ir a trabajar o a reuniones. Entonces, por lo general, la gente que viene sin una prescripción médica son estos pacientes que han tenido una sospecha o un contacto estrecho. Y en relación al tema de las cepas, las variantes, ¿qué han detectado? Bueno, tenemos algunos pacientes con presuntas cepas, todavía no están confirmadas, pero con presuntas cepas diferentes a la original. Considerando que en La Plata ya hay un informe que dice que hay una gran circulación de la cepa de Manaos, yo la verdad creo que ya la tenemos en Mar del Plata, y estas cepas nosotros tenemos sospechas porque tenemos pacientes que han sido vacunados con alguna dosis, ¿no? O hasta con 2 dosis de alguna de las vacunas, con anticuerpos positivos, y tenemos que han igualmente adquirido coronavirus. ¿Y cómo es el sistema para detectar si efectivamente es otra cepa? ¿Ustedes envían eso al Malbrán o ustedes mismos pueden analizarlo? Sí, en este momento el Malbrán se encarga de eso. Lo que deberíamos hacer en estos casos de sospecha de una cepa nueva es la muestra de este paciente, derivarla al Malbrán y secuenciar, ¿sí? Ver todo el genoma de ese virus, a ver la coincidencia o no con la cepa tal vez de Manaos, con la británica o con la cepa original. Nosotros contamos con la tecnología para hacer eso, pero no estamos en condiciones de hacerlo aún por los tiempos y por lo que requiere, ¿sí? Hay que poner a punto una técnica nueva y demás, pero es una de las ideas que tenemos para los próximos meses. Todos los casos que ustedes... lo tenemos, sí, pero bueno, requiere mucho tiempo. ¿Todos los casos que ustedes registran como positivos son enviados al CISA para que ingresen al CISA? Sí, por supuesto, sí, todos son ingresados al Sistema de Vigilancia Nacional. ¿En el día se hace eso? Por lo general se hace en el día, sí. Bien. Salvo muestras, por ejemplo, que termina el procesamiento cerca de las 9 de la noche, esos resultados quedan para el día siguiente a cargarse. Bien, Germán, muy completo, muchas gracias. No, por favor, a disposición. Buenas noches. Buenas noches.